¿Sabías que muchos profetas enfrentan frustración? Es lo que hoy quiero hablar contigo. Muchos profetas constantemente, debido a las circunstancias que rodean su ministerio, atmósferas espirituales que afectan su desarrollo o simplemente áreas de su vida con las que no han lidiado, comienzan a experimentar ciertos niveles de frustración. Y hoy quiero tocar ese tema. Yo soy el profeta Caleb Williams y he ayudado a miles de personas en diferentes partes del mundo a desarrollar sus dones y a crecer en lo profético, acerca de cómo profetizar con precisión. Si te quedas hasta el final de este video, voy a enseñarte también cómo lidiar con la frustración y cómo crecer y lidiar con ese estado emocional mientras vas creciendo y vas desarrollándote a nivel personal. Hoy quiero compartir contigo algunos conocimientos que yo sé que van a ser edificantes y van a poder posicionarte en el lugar correcto para poder desarrollar tu llamado en el próximo nivel o en la próxima atmósfera de tu vida. Una de las cosas que quiero hacer en esta clase es poderte brindar herramientas útiles, eficaces, que puedan ayudarte a manejar ciertos estados emocionales. Lo primero que quiero decir es que el profeta es su mente. ¿Qué quiere decir esto? Te preguntarás. El profeta es su mente. ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Cómo está tu mente? Lo que está rondando alrededor de tu mente, eso es lo que vas a experimentar, lo que vas a manifestar y lo que vas a proyectar en los demás. Entonces, cuando hablamos de la mente del profeta, hablamos de los estados emocionales. Por años a nosotros nos han mostrado en la religión ciertos conceptos que nos hacen creer que mi mente, que mi cerebro, que mi cuerpo, que mi espíritu, que mi alma están separados, pero realmente son áreas distintas de una misma esencia. Es decir, no existe nadie que esté separado. Es decir, que todos somos uno. Aunque tú me ves a mí a través de la pantalla, puedes estar en cualquier parte del mundo. Tú y yo somos uno, porque somos parte de la mente universal, somos parte de Dios, somos parte de la inteligencia infinita. Eso significa que dentro de nosotros, una de las cosas con las que vamos a tener que lidiar para poder crecer en nuestra capacidad espiritual, en la revelación profética, es que vamos a tener que lidiar con nuestras emociones. Nuestras emociones, sentimientos, deseos constituyen el asiento, lo que le llamamos en la religión el alma. Nuestra alma está constituida de emociones, sentimientos, deseos y percepciones. Estas cuatro áreas, cuando no están balanceadas correctamente, tendemos a tener descontrol en alguna realidad específica de nuestro interior. De hecho, próximamente voy a tener unos cursos, unas clases dentro de mi website, donde voy a hablar un poco acerca del cuerpo energético, de los centros energéticos. Y cómo estos centros energéticos son los que se encargan de tener en balance todo lo que es tu vida física y tu vida espiritual. Y lo voy a hablar no solamente desde la perspectiva abierta para personas que no son creyentes, sino también para personas que conocen las Escrituras y que les interesa también crecer en este conocimiento y despertar en esta revelación profética. Lo primero que quiero explicar con respecto a la frustración es que quiero definir qué es realmente la frustración. La frustración es una emoción que surge cuando nuestros deseos, expectativas y necesidades no se cumplen. Es decir, es una respuesta natural a ciertos obstáculos o dificultades que se nos pueden presentar en el camino de un proyecto cuando queremos lograr algo. Es decir, cuando desde nuestra perspectiva humana no tenemos un conocimiento del cuadro completo y no entendemos que los procesos son retos que vienen para elevarnos o para levantarnos en nuestra capacidad. Nos frustramos porque desde nuestra óptica lo que está pasando no tiene razón de ser. Es decir,
Cuando quiero crecer, pero alguien viene y se levanta contra mí, en lugar de entender que ese levantamiento es simplemente que Dios está forjando el carácter dentro de mí, dándome la estructura del ministerio, la estructura correcta que necesito para el ministerio al que Él me llamó, normalmente me puedo frustrar porque no logro ver desde la óptica correcta. Y este es el primer principio que quiero enseñar el día de hoy. El primer principio para vencer la frustración es comenzar a mirar desde la óptica divina. Cuando aprendemos a ver las cosas desde el lente de Dios, desde como Dios lo ve, como la mente universal lo ve, vamos a dejar de estar peleando. Cuando vemos desde esta perspectiva, entendemos que todo lo que está pasando es bueno, aunque parezca malo. Que todo lo que está pasando, lo que sucede es que está vibrando en una polaridad distinta, en una frecuencia diferente a lo que yo entiendo que debe ser. ¿Cuál es mi rol o mi papel cuando yo comienzo a mirar desde los lentes de Dios? Que yo me posiciono en la polaridad correcta. Hay algunos de ustedes que seguro han escuchado esto, y es que dice que no es lo mismo ver el vaso medio lleno que ver el vaso medio vacío. Obviamente está a la misma medida, está en el mismo lugar, está en el mismo contexto. El problema no es el vaso, no es el agua, ni la medida que tenga. El problema es cómo yo estoy viendo el vaso. Si lo estoy viendo medio vacío o lo estoy viendo medio lleno. Si estoy viendo esa situación que me está ocurriendo como una oportunidad o si lo estoy viendo como el declive de mi vida. Para muchos, a mí me gustó algo de la película The Chosen, y es que cuando ellos entran a la vida de Natanael, si usted se da cuenta en lo que cuenta Chosen, Natanael era un arquitecto que estaba edificando algo, la estructura no funcionó en la manera que él quería que funcionara y todo se le vino abajo. Pero voy a decirte algo, eso puede pasarnos de manera natural en nuestras vidas. Imagínate tú que estoy construyendo el proyecto de mi vida y algo ocurre y detiene ese proyecto. Para muchos de nosotros sería lo más catastrófico, lo peor, lo más desastroso. Pero para ese hombre, en ese contexto de como lo cuenta la serie, se convirtió en el momento definitorio de su vida, lo que definió el próximo nivel, el próximo lugar en el que él debía de estar a nivel espiritual. Entonces, cuando vemos desde el lente profético, cuando comenzamos a ver desde la realidad del espíritu, en el ámbito del espíritu, todas las cosas cambian porque nuestra mente no está reaccionando basado en lo que está pasando afuera. Y eso es algo que quiero que usted aprenda. El segundo principio es este. Tienes que dejar de ser un principio reactivo y convertirte en un principio activo. En la ley de la química hay dos cosas que pueden ocurrir. Número uno, existen los activos, los principios activos o los elementos activos, y existen los elementos reactivos. El elemento activo es un elemento que es el que genera la situación, que es el que genera el estado. Pero hay un reactivo que es el que simplemente está estático y reacciona a lo que está pasando afuera. Tenemos que aprender a lidiar con lo que está pasando en nuestro mundo, con la energía de mi papá, de mi mamá, de mi familia, de mi trabajo, de mi jefe. Tenemos que aprender a lidiar con lo que ellos son, pero de manera activa. Es decir, yo quiero que algo ocurra en mi familia, yo tengo que ser intencional en provocar un cambio. Y esto no significa que yo sea desafiante, sino que yo tengo que buscar la forma de ganarlos de forma correcta. Entonces, los profetas, quiero que sepa esto, ¿por qué el profeta experimenta frustración? Porque los profetas vienen con el noema abierto, es decir, hay una estructura interior dentro del profeta o dentro del vidente o dentro del vedor remoto, porque estos videos que estamos creando ahora no son solamente para personas, voy a decirlo de esta manera, para personas que están en la iglesia, para personas cristianas, sino para personas también que no conocen acerca de la religión cristiana, pero desean entender qué está pasando con ellos a nivel personal, cómo está esa revolución en su vida. Eso que experimentan, ¿por qué lo están experimentando? Entonces, el vedor remoto, el vidente, el profeta, desde la perspectiva que lo quieras ver, tiene una particularidad y es que viene con el noema abierto. ¿Qué es el noema? El entendimiento, la capacidad cognitiva, la glándula pineal, el tercer ojo, como usted le quiera llamar,
Esas características vienen intrínsecas dentro del vidente y él está más abierto emocionalmente. Eso produce que mientras, si por ejemplo algo me provoca enojo, yo me enoje a un 30% de forma normal, el profeta, el vidente, como es más sensible emocionalmente, puede desarrollar en un 70, en un 60%, es decir, casi el doble. Sus emociones están mucho más a flor de piel, están mucho más desbordadas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo correcto es que el vidente o el profeta que tiene ese tipo de realidad esté tratando o esté manejando, no me gusta decir controlando como tal, pero que esté lidiando y administrando correctamente sus emociones. ¿Por qué? Porque cuando tú logras gobernar tus emociones como profeta, cuando tú logras administrarlas correctamente, vas a vencer en más de un 90% todas las cosas que se pueden presentar en el camino. Voy a decir esto. El profeta normalmente tiende a tener el 90 o el 80-90% de sus emociones es parte de su trabajo. ¿Por qué? Porque parte de lo que hace el profeta es la percepción, sentir, poder percibir y poder sentir y poder crear a través de lo que piensa, de lo que siente y de lo que percibe. Obviamente de la mano con el Espíritu Santo. Pero cuando esas emociones, esa percepción llega a su tope, puede producir una carga o un estrés en el profeta. Y ese estrés puede ser o puede convertirse en una frustración. Hay 3 razones por las que un profeta puede experimentar frustración. Número 1, por una falsa expectativa de la voluntad de Dios. ¿Qué es una falsa expectativa de la voluntad de Dios? La Biblia habla de que Dios nos puede hablar, pero muchas personas muchas veces están escuchando sus emociones, sus deseos, su voluntad y no necesariamente la voz de Dios. Y tú dices, ¿cómo así? Por ejemplo, alguien dice, Dios me dijo que tú eras mi esposa, pero esa persona no tiene una revelación directa de que es la voz de Dios, de que Dios dijo que era tu esposa. De hecho, ella está comprometida con otra persona o le interesa a otra persona. Entonces, esa expectativa, esa palabra que tú crees que fue Dios, puede generar dentro de ti una falsa expectativa de que Dios me dijo que era ella y yo voy a esperarla. Te pasas 5, 6, 7, 8, 10 años esperando a una persona que tú crees que Dios te dijo que era tu esposa y realmente estás creando una falsa expectativa de la voluntad de Dios y eso genera frustración, puede generar frustración y va a generar frustración. Y no solamente frustración, hay personas que degeneran en otro nivel, que yo le llamo un nivel de obsesión maníaca con respecto a un deseo, a una voluntad personal de ellos. Lo segundo, ¿por qué puede ocurrir frustración en el vidente? Porque el vidente, al igual que todos nosotros, estamos en un proceso de despertar nuestra conciencia para ser como Dios. ¿Por qué tú dices esto? Un día de estos voy a hablar un poquito más sobre eso, pero la realidad es que el final, el propósito de tu vida, y voy a decirlo abierto hoy, nunca lo había dicho, no es que tú te mueras y te vayas al cielo. Ese no es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida es que tú llegues a ser como Dios en la tierra. Ese propósito, yo lo puedo probar por las Escrituras, en más de 30 o 40 versos. El secreto de la vida del hombre es que el hombre despierte a la semejanza. De hecho, en los Salmos capítulo 16, verso 18, dice, yo estaré satisfecho cuando despierte, entre el 16 y el 18, dice, yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Por qué él dice, yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza? Porque ese es el propósito del hombre. La única forma de lograr ser feliz en la tierra es cuando tú te elevas al nivel de ser como Dios en la tierra. ¿Qué es ser como Dios? Despertar a tu verdadera identidad. Mientras estamos en ese despertar, mientras estamos despertando nuestra conciencia para ser como Dios, para ser uno con Él, tenemos que tener claro que Dios dormido es el hombre. O sea, Dios está dormido dentro del hombre, como Jesús se durmió en la barca de Pedro. Entonces, el hombre, hasta que no despierta la conciencia divina, es hombre. Por eso hay emociones, perspectivas, características y situaciones que se van a presentar hasta que tú no despiertas. Cuando tú despiertas, que tu mente se abre a la realidad del reino de Dios que está dentro de ti, eso comienza a trabajar y a funcionar y comienzas a vivir una vida totalmente distinta. Nuestro programa Mentorships ahora está disponible para ti. No importa en qué parte del mundo estés,
Podrás tomar nuestras clases proféticas alcanzando un nuevo nivel en lo profético. Hemos abierto una sesión donde puedes tomar clases personalizadas, 1 a 1, con el profeta Kalel Williams. No te pierdas esta oportunidad de crecer en lo profético de forma más sencilla y creativa. Escríbenos para más información. Tercero, ¿por qué el profeta se frustra? La tercera razón es porque muchas veces los profetas experimentan resistencia en el ministerio. Muchas veces los profetas experimentan personas que no están de acuerdo con lo que hablan, que quieren ridiculizarlos, que quieren tratarlos mal, que quieren hablar mal de ellos, y eso genera cierta frustración y esa emoción negativa que puede estarse produciendo dentro del vidente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en esta atmósfera, tenemos que aprender cómo lidiar con todo esto. Quiero decirte algo antes de continuar. Si sientes que este material está bendiciendo tu vida, que te está gustando, que está llevándote a otro nivel, nos gustaría que nos des un me gusta y nos dejes tu comentario. ¿Desde dónde nos escribes? ¿Desde qué ciudad o qué parte del país nos escribes? ¿De qué país estás viendo este material? Y que puedas dejarnos tu me gusta para que más personas también puedan ser parte de esto. Es gratis, no le cuesta nada darle me gusta. Muchas gracias. Lo siguiente es que quiero hablar acerca de la resistencia. La resistencia provoca que el profeta normalmente se sienta decepcionado, que el profeta se sienta con frustración, que venga esa situación emocional. Ahora, ¿qué pasa? Dios nos regaló un escudo a través del Espíritu para poder cuidar nuestras emociones y poder estar en un ámbito correcto cuando estamos operando y fluyendo proféticamente. ¿Qué es? La Biblia habla del fruto del Espíritu. La Biblia dice que las obras de la carne son manifiestas, pero también el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, y el amor entonces genera todos los demás productos o sabores que aparecen en dice el amor, el fruto. No son 2 frutos, ni 3, ni 5. Es un fruto que es el amor. Y el amor entonces genera un sabor que se llama la paciencia. Dice la Biblia que amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es esto? El fruto del Espíritu. El fruto que es en amor produce esta realidad. Cuando vivimos en el fruto del Espíritu, estamos experimentando una gracia divina que nos permite resistir en medio de las adversidades. ¿Cuál es esta gracia divina? Se llama paciencia. La paciencia es un producto divino o una gracia que nos ayuda a resistir. Esta paciencia también se puede traducir, algunos lo traducen como perseverancia, pero más que perseverancia es tener paz, tener calma y tener gozo. Cuando Pablo experimentaba la persecución, había algo dentro de él que lo hacía sentirse en gozo, en paz, en tranquilidad. Eso se llama paciencia. De hecho, la paciencia es una de las señales del ministerio apostólico. Un día de esto voy a hablar sobre 5 señales especiales de un apóstol. 5 señales. Mucha gente son pastores apostólicos y muchos son ministros apostólicos, pero los apóstoles tienen 5 cosas que nadie puede imitar, que tú no puedes desarrollarlo de manera natural en la carne. Tiene que ser por el Espíritu de Dios. Y un día de esto les voy a hablar sobre este tema. Ahora bien, quiero revelarte 3 secretos. Les prometí que te iba a decir varias cosas hoy y vas a aprender si te quedabas hasta el final. Este final tengo 3 secretos con los cuales vas a poder lidiar con la frustración. Número 1, la revelación de tu llamado. El primer secreto para poder vencer la frustración es la revelación de tu llamado. En los momentos en los que te puedes sentir perseguido por personas que están a tu alrededor, inclusive cuando estás haciendo lo correcto, lo más poderoso que vas a tener es tu llamado, el propósito de tu vida. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué es lo que motiva tu existencia en este mundo, en este plano natural o material? Esta conciencia material que estamos experimentando, ¿por qué yo estoy aquí? Cuando vas a entender, cuando buscas en el libro de la revelación de tu vida, en el por qué estás aquí, te das cuenta por qué estás aquí. Esa revelación, esa información
privilegiada de cuál es el propósito de tu vida, te va a ayudar y vas a desarrollar resistencia en medio de la frustración. Va a ayudarte a vencer la frustración. Número 2, el entendimiento de la temporada en la que vives. Es decir, una de las cosas más importantes, el segundo secreto que tenemos que desarrollar, es que tenemos que tener entendimiento de cuál es el tiempo en el que estoy viviendo. Hay cosas que yo no voy a poder, voy a decirlo de esta manera, que yo no voy a poder manejar, que no voy a poder vencer, a menos que desde mi realidad espiritual yo entienda en qué temporada de mi vida me encuentro. Cuando entiendo en qué temporada de mi vida estoy, eso hace que yo pueda elevarme por encima de lo normal o de lo natural y vencer. Porque la revelación del tiempo me va a dar revelación de las cosas que tengo que hacer dentro de ese tiempo, dentro de esa temporada. Y lo tercero es que tengas paciencia y tengas fe. La fe va a ayudarte a entender que tú vas a ser próximamente levantado. Muchas veces nos molestamos porque fulano me metió el pie y habló mal de mí, fulano dijo esto, fulano dijo aquello. Hicieron una reunión y hablaron mal en mi contra. No te frustres por eso. Ten fe de que si tú estás en el lugar correcto, en la posición correcta y haciendo lo que te toca hacer, va a venir un momento donde Dios te va a levantar por encima del lugar en el que estás y vas a poder disfrutar de la buena voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Quiero invitarte a que si te gustó este programa, puedas suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más notificaciones. Vamos a estar trabajando en todo esta nueva Voz que Prepara el Camino 3.0. Vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con el alma del vidente, el alma de los videntes. Vamos a hablar sobre este tema y yo sé que esto va a ser una bendición para muchas personas que están en diferentes partes del mundo. Los vedores remotos, los videntes que puedan ver esta clase, yo sé que va a ser una bendición para ti, te va a ayudar a desarrollar tu potencial y vas a poder crecer. También quiero invitarte a dos o tres cosas más. Número 1, quiero invitarte a que si eres parte de nuestro canal, puedas hacerte miembro. Si estás suscrito, puedas hacerte miembro, porque ahí subimos videos privados para que muchas personas puedan disfrutar de un contenido un poquito más élite y más profundo de nuestros cursos, obviamente. También quiero invitarte a que puedas mirarnos en nuestro website, el website que va a aparecer acá abajo en la descripción. Y número 3, invitarte a que el próximo mes de octubre hicimos un cambio de agenda. Yo sé que muchos miraron los videos anteriores y le hablamos de que tendríamos un evento en abril. Decidimos cambiar el evento de abril y realizar los 2 eventos, el campamento y realizar la conferencia anual en la misma semana en el mes de octubre. Así que ve a nuestro website y consulta los costos, consulta las fechas para que puedas ser parte de esto. Vamos a estar próximamente en un evento que va a ser sumamente poderoso de activación y desarrollo para profetas y videntes. Así que no te lo puedes perder. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima clase. Shalom.